Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y aparte un tema que vamos a ver desde una perspectiva diferente que se llama hijos machistas, no gracias. O sea, ustedes y nosotros queremos hijos machistas, pues bueno, hemos hablado tanto sobre lo que significa el machismo, hemos criticado, digamos, o tratado, pues, de decir que necesitamos una forma diferente de que los hombres se paren frente al mundo, que pues educar y querer un hijo machista creo que es algo que en este momento pues difícilmente alguien va a decir sí, sí quiero que mi hijo se convierta en eso. Pero más que nada es, bueno, darnos cuenta a través de todo el programa del día de hoy, las investigaciones que hicimos, todo el sondeo, vas a ver los testimonios, cómo es algo que tenemos de veras tatuado nosotros en las venas y que los hombres es una forma que obligamos a que se comporten. Vamos a platicar sobre esto, lo vamos a ver muy claramente para que podamos tener una forma como mucho más certera de poder acercarnos a nuestros niños y poder enseñarles a que no sean machistas, a que vivan de una manera diferente. Pero todos nosotros tenemos que hacerlo. Así es que de eso vamos a platicar el día de hoy, así es que me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes y por supuesto también a mi querida Sandra González Rull, que está aquí con nosotros también, por supuesto, Hola, como Cris. todos los martes. Hola, mi Sandy. Muy buenos días y saludar a toda la gente que ya nos está dejando sus comentarios en redes. Recuerde que su opinión es muy importante y hoy les queremos preguntar, podemos dejar esta pregunta como para arrancar. ¿Para ustedes ha sido difícil educar a sus hijos? ¿Educan distinto a hombres y a mujeres en este tema del machismo? Por ejemplo, en Facebook Live, que recuerden que tenemos la transmisión en vivo a través de esta red, también tenemos el Twitter, las llamadas telefónicas, pero ya nos dejan algún comentario en este tema. No es difícil educarlos, dice, tengo 2 hijos varones y desde pequeños los eduqué a que ayuden en casa, a que son libres de demostrar sus sentimientos sin pena. Si lloran, está bien, pero lo más importante es el respeto hacia las mujeres. Pero a diferencia de ella, que es una mujer que se llama Tisha, Carmina dice, de verdad es un reto enorme, se necesita mucha paciencia. Yo tengo 2 hijos hombres y bueno, 3 con mi marido. Fíjense el contraste en las opiniones y de esto es de lo que queremos hablar el día de hoy, por eso los invitamos a participar. Sí, muy interesante va a estar el programa de hoy y sobre todo la investigación que hicimos aquí en Diálogos, van a ver las cosas que descubrimos. Y bueno, por supuesto le doy los buenos días como todos los martes a las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Fabiola Ruiz e Estiel Caneda, que por supuesto van a estar acompañándonos. Y quiero que me acompañes a ver la siguiente cápsula. Cuando hablamos de llegar a ser una sociedad cada vez más igualitaria, la gran interrogante es ¿cómo hacerle? Fíjate bien, a las niñas las hemos educado para hacer cosas que antes no les estaba permitido hacer. Pueden jugar fútbol, estudiar ingenierías o ser capitanas de barco o de avión. Pero a los hombres no les permitimos hacer cosas vistas como femeninas. Al contrario, los comerciales de televisión dicen qué desodorante usar para ser hombre, qué cerveza beber para ser hombre de verdad y hasta qué chocolate comer para dejar de ser una chica berrinchuda. Seguimos encasillando a los hombres para que no pierdan su supuesta superioridad en la sociedad. Y prueba de ello es el estudio realizado por la organización Promundo de Washington, D.C., titulado La caja de la masculinidad, donde en Inglaterra, Estados Unidos y México se realizaron encuestas para saber qué es lo que los chicos entienden por masculino. De este modo, se encontraron los siguientes pilares. 1. Un hombre debe ser autosuficiente. 2. Un hombre debe actuar de forma dura. 3. Un hombre debe aprender a ser de cierta forma en particular. 4. Un hombre no debe de ayudar en casa ni aprender a cocinar o limpiar. 5. Un hombre es encargado de llevar el dinero a casa. 6. Un hombre debe ser atractivo. 7. Un hombre debe ser heterosexual. 8. Un hombre debe demostrar su capacidad y poder sexual. Por eso te preguntamos a ti, papá y mamá, ¿por qué seguimos educando a nuestros hijos en el machismo?
¿De verdad ganan algo los hijos varones que son educados para discriminar a las mujeres? ¿No será que más bien los estamos encasillando a un rol que enferma a los varones? ¿Qué es para nosotros los adultos mexicanos lo que define a un hombre? ¿Qué es lo que ganan nuestros hijos si se salen de esa caja rígida de la masculinidad? Bueno, pues es muy interesante lo que acabamos de escuchar porque, bueno, algo que queremos puntualizar es que todos estos puntos que ustedes acaban de escuchar, pues bueno, es lo que nosotros vimos en la investigación y que por supuesto nuestros especialistas de hoy nos van a explicar muy puntualmente, que realmente hay veces que las familias no nos damos cuenta que estos son los mensajes que estamos mandando y que este es ahora sí que la cajita en la que queremos que los hombres se muevan y que no se salgan de ahí. ¿Y qué es lo que sucede cuando entonces nosotros los metemos ahí? Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. O sea, no es que nosotros estemos promoviendo que así se porten, sino que esas son las cosas que investigamos y los resultados que salieron. Está con nosotros el día de hoy Sandra Escutia, filósofa y feminista. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días con Buenos un tema días. interesantísimo y que nos damos cuenta que la caja de la masculinidad está interiorizada en prácticamente todos los hogares y en todas las clases y eso es muy importante debatirlo y el saber, como bien dices, el por qué los encajonamos como sociedad, no solo como familias. No, como sociedad también. Sí, muy importante. Y ahorita poner un poco más claro qué es esto de la caja de la masculinidad, porque creo que es un término que muchísimas personas que nos están viendo jamás habían escuchado. Yo confieso que para mí también fue nuevo. Sí había oído, por ejemplo, el techo de cristal, que es algo que se usa mucho entre mujeres, ¿no? Que no pasas de ese techo de cristal, que no puedes subir en puestos en diferentes ámbitos, pero la caja del machismo es una buena analogía que no habíamos visto, entonces hay que ponerla muy clarita. Miguel Ángel de León, maestro en psicoterapia de niños y adolescentes, está también hoy con nosotros. Él es director y fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica ISCALTI. ¿Cómo estás, Miguel Muy bien, Ángel? Cris, contento de tocar este tema tan importante. Y también me gustaría aportar la otra parte, porque creo que se ha hecho trabajo de muchos años y también vemos jóvenes y hombres que ya van cambiando en esta perspectiva. Es cierto, ahorita me ubicaba muy claramente con todos los feminicidios que hay hoy día, pero también hay un trabajo que se ha visto, que se ha ido realizando y creo que también tener la visión completa es lo que nos puede ayudar a ser más asertivos en lo que viene. Sí, aparte la sorpresa que México no está en el lugar que habíamos pensado, eso lo vamos a comentar un poquito más adelante, eso es increíble, ¿no? Qué Estamos mejor de lo que se piensa, entonces eso también está muy bien. Bienvenido, Miguel Ángel, qué Gracias. gusto tenerte aquí. Rosario Busquets también está con nosotros, es psicóloga y terapeuta familiar y por supuesto también escritora. Mi querida Chayo, ¿cómo estás? Aquí, Bienvenida. muy contenta y pensando qué lugar tenemos las mujeres cuando educamos a esos hombres. Ujú. Claro. No Importante. llegan por arte de magia a la Claro. vida. Claro. Oye, y tampoco es nuestra culpa, ¿no? Porque, no. hijo, hemos visto tantas veces, Sin hemos duda. leído y nos Justo- han, ¿verdad? Nos han dicho, Justo en el Sandy. Twitter hace ratito puso una persona, que agradecemos mucho su comentario, pero ponía, ¿quién educa? Son las mujeres quienes educan a estos machos. Y yo le puse, bueno, hay que reflexionar si solamente somos las mujeres, porque la educación no nada más es responsabilidad de la mamá. No, Digamos no, que pero aparte, facilitamos. sí, claro, Y claro, facilitamos. pues. Bueno, a ver, explícanos. ¿Por qué facilitamos? Si nos vamos a que llevamos una historia muy larga en donde seguimos como con raíces fuertes de la familia convencional, en donde este hombre se sale y trabaja y esta mujer es la que se queda en casa, ¿quién da las órdenes de la distribución de los quehaceres del hogar? ¿No? Sí, en Yo ese he caso oído es a una muchas mamá, más claro. mujeres decirle a esta niña, sírvele de cenar a tu hermano, que oír a este papá decirle, sírvele de cenar a tu hermano, porque no está, ¿ok? Cuando este papá está, su fuerza masculina reafirma esta mala concepción y a lo mejor hace más argüende con Claro. tú y yo y vente y las mujeres y no sé qué. Pero hay una parte sutil en el día a día en el que yo continuamente le pregunto a parejas que están sentadas en mi consultorio y les digo, a ver, si tienen que decirle a un hijo hombre, tienen dos cosas que hacer, ¿no? Hay que trapear y hay que poner la mesa. ¿Cuál le dirías al hombre y cuál le dirías a la mujer? A la mujer le diría que trapee y al hombre le diría que ponga la mesa.
¿Por qué? Ay, pues porque trapear de plano, pues como que sí para un hombre como que está gacho, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Aun cuando haya la idea de la distribución de ambos cooperan en casa, el trabajo más ligero o el trabajo que sea menos atribuido a la figura femenina se lo van a dar al hombre. O y a cambiar la un mujer. foco, ¿no? Estaba yo pensando también en, Ajá, bueno, el cosas cambiar técnicas. el foco, las cosas técnicas Claro. como que se piensan más para los varones también. Por supuesto, claro Bueno, que sí, ahí hay hay roles de un género. tema- Oigan, hay pero un antes de tema- que sí, entremos hay en que discusión, terminar, sí. antes de que entremos, Hay por que favor, saludar. déjenme saludar a José Alfredo Cruz Lugo. Él es comunicador, educador popular, especialista en género y masculinidades y director del Círculo Abierto para Hombres. José Alfredo, qué gusto tenerte por aquí. ¿Qué Sí. opinas de los comentarios que acabas de escuchar? Qué honor, qué gusto, Cris. Hacía mucho tiempo que no coincidíamos. Sí, me encanta estar contigo también. Gracias, gracias. Me quedo pensando muchísimo en las reflexiones que nos regalan mis compañeras, mi compañero. Por un lado, cuando hacemos la afirmación, las mujeres son las que educan a los hombres, me parece que no es un tema de semántica, es un tema de forma y de fondo. Es decir, papá educa también en la ausencia, es decir, no estar es un mensaje contundente, de tal suerte que cuando decimos las mujeres son las responsables del cuidado y de la crianza, hay una trampa que solo al nombrarla ya nos estamos poniendo. Y entonces la pregunta del millón sería, ¿y dónde estamos los hombres? Exacto. ¿Por qué no nos hemos involucrado? ¿Por qué no nos hemos apropiado de los espacios domésticos? ¿Por qué no hemos defendido el derecho a la crianza, a la ternura, como una ganancia en la construcción y en la convivencia con nuestros hijos e hijas? Entonces me parece que ahí hay un punto interesantísimo por el que podemos seguir bordando. Sabes que sí, y un poco, bueno, nosotros que ya sabes que llevamos tanto tiempo hablando o poniendo sobre la mesa los temas variados que tienen que ver con esta situación, un poco a mí me queda como una incomodidad ahí porque de repente siempre caemos otra vez en culpar a las mujeres, o sea, es otra vez es nuestra responsabilidad, otra vez somos nosotros la que educamos. Y yo de veras, la pregunta que les he hecho muchas veces al público y se las vuelvo a hacer el día de hoy, ¿cuándo los hombres van a despertar? No, Esa es mi vamos- pregunta, o sea, ¿cuándo? O sea, ¿qué es culpa nuestra? ¿Cuándo ustedes van a despertar? Pero- O sea, ¿cuándo van a decir, ya basta de culpar a las mujeres y ya basta de estar en este rol y ahora sí me quiero poner en un rol diferente? Sandra, adelante. Sí, a mí me preocupa mucho esa afirmación porque tiene un trasfondo machista, ¿no? Porque hablamos, ahora con los hombres han utilizado la noción de culpabilidad y con las mujeres la de responsabilidad. Sí, exacto. Y no, o sea, ¿dónde hay esos corresponsables? ¿no? Exactamente. Está bien en la ausencia, pero cuando hablan de la distribución, el ejemplo enseña, los hombres ausentes o que están ahí en casa, que llegan tarde, no sé, ¿en qué momento hacen las tareas del hogar como corresponsables de ensuciar, son corresponsables? Imagínate ¿no? que hay más o menos 2 siglos, probablemente más, ustedes me corregirán, de feminismo. Ese es el tiempo en el que las mujeres empezaron a hacer investigación y trabajo y activismo para apropiarse del ámbito público. Y más o menos 4 décadas desde que los hombres empezamos a sistematizar, primero en estudios, entrándole al análisis, tanto que este letargo llevó a muchas compañeras a decir, ya dejen de reflexionar, pasen a la acción. Claro. ¿En qué momento esto se refleja? Es lo que te digo, o sea, ¿cuándo despiertan ustedes, en no? la O sea, organización social? Ese es el nivel de demanda, ese es el desfase histórico. Entonces, claro que entiendo perfecto este lugar donde ya no hay tiempo, decía Marta Lamas en una conferencia, claro que vivimos en un nivel de frustración permanente. Ellos están buscando relacionarse con mujeres que ya no hay. exacto, que ya Y no existe. ellas buscan relacionarse con aquellos hombres que todavía no nacen. Pues imagínate el nivel de frustración. Es enorme, pero ¿sabes qué? Sí es un poco, es como, ok, las mujeres empiezan a tratar de buscar estas nuevas formas de pararse en el mundo y bueno, es este movimiento feminista y de veras es muy duro y muy feo escuchar que ahora se les descalifica y se les dice, como estaba yo diciéndoles antes de entrar al programa y me voy a atrever a decirlo porque así No lo lo dicen. digas, no lo digas. ¿No lo digo? Es que nos están diciendo así y la verdad es horrible. O sea, están diciéndoles a las mujeres, en vez de feministas, feminazis. Y aparte a nosotras, a Sandra y a mí, nos han dicho una y otra vez, a través de, ¿no? A través de en las redes sociales nos dicen continuamente, dices, ¿cómo? O sea,
si levanto la voz estoy mal, si me quedo callada estoy mal, si digo estoy mal, si no digo estoy mal, o sea, ¿no? Es como, sí, es como difícil. Pero bueno, acompáñenme a ver el siguiente sondeo. Respeto. No sé, trato amable. Su fidelidad, su amor, su entrega total, es lo que yo creo. Pues el respeto hacia uno como mujer y respeto también hacia ellos, ¿no? Principalmente. Pues lo tengo todo. Me da confianza, me da todo, todo. Que ayude con las labores, también que no le deje todo a la mujer, que pues también que aporte monetariamente y que pues que dé apoyo emocional también para los hijos y para la mujer. Bueno, pues actualmente con la equidad de género y todo, se necesita que te apoye tal vez si tienes familia, que te apoye con las labores domésticas porque no te tiene que ayudar ya que es responsabilidad de los dos. Entonces ese apoyo mutuo entre hombre y mujer para pues poner en práctica la equidad de género que actualmente pues estamos viviendo. Siendo equitativo con la mujer y cumpliendo con sus deberes igual como nosotras. Pues se espera que contribuya a las labores igual que una mujer, ¿no? Que sea algo igualitario y que no sea el que se le atiende que cada vez que quiere. Responsable, proveedor de su familia. Oigan, bueno, a mí me parece muy interesante escuchar porque en este entrevistamos a puras mujeres y no sé si ustedes se dieron cuenta la diferencia de edades, cómo es la diferencia de respuestas, ¿no? De percepción y de respuesta a esta misma pregunta. Regresando, vamos a ver que le preguntamos a los hombres y entonces también se les pregunta a ellos, bueno, ¿qué es lo que ustedes esperan? ¿Qué se espera de los hombres? Y nos vamos a dar cuenta que las respuestas son diferentes. Entonces, creo que ahí hay algo interesante en la diferencia de percepción de lo que se espera según las mujeres y de lo que se espera según los hombres. A ver si ustedes nos dirán si eso hace lo que está sucediendo de, pues, vivir en un mundo más machista, ¿no? Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Al margen, ser educado. Una persona responsable, ¿no? Como se dice, como hombre, como varón, debe de comportar educado, decente, en todo momento. Respetuoso con las mujeres, ser un poco más consciente con la sociedad, pues ahorita como estamos, pues tratar de ser lo mejor posible para uno mismo como para las demás personas. Ser honesto, trabajador, responsable y buena persona para que le vaya siempre bien. Lo que haga usted, si es bueno, le va bien. Hace cosas malas, cuidado, peligro. Pues ser caballeroso con las mujeres, tratar de ayudar como hombre a la ciudadanía, dar un ejemplo a los hijos. Pues bien, exactamente, un hombre debe de ser bien con respeto. Bueno, pues muchísimas gracias de veras a los dos sondeos y creo que nos da mucho para comentar las diferencias. ¿Qué opinas? Híjole, a mí me conflictúa mucho esto de cómo debe ser un hombre y cómo ser una mujer, a partir de que es un constructo, es algo que creamos. Y entonces si te vas a Asia, pues el concepto de hombre y de mujer va a ser uno, y si te vas a México, es más, si te vas a Iztapalapa y a Las Lomas, el constructo de hombre y mujer es diferente. Entonces, en realidad creo que sí, es en ese terreno donde creo que tenemos que ir ampliando a flexibilizarnos y antes que pensar en géneros, pues somos personas, ¿no? El otro día mi hijo, bueno, hoy vengo con este saco que seguramente mis amigos me dirían qué mayativo saco traes, ¿no? En esta broma típica de porque me gusta un color que no va con el estereotipo masculino, confronta y cuestiona y critica la esencia de la persona que yo soy. Cuando creo que soy un buen ser humano y quiero a las personas simplemente, ¿no? Y creo que si logramos ir conectando con esto y desde este sentir, porque a veces intelectualmente, si tú te das ahorita cuenta en las encuestas, todos hablaron de lo que es o debería de ser, pero me pregunto si la gente de verdad lo practica de esa manera, ¿no? Ese respeto a veces cuesta mucho trabajo cuando traes muy insertado, y voy a hablarte un poquito desde lo psicoanalítico, este famoso principio de placer, el principio de realidad. El ser humano por naturaleza busca la comodidad y el placer. Y de pronto si mi esposa me sirve
pues lo disfruto, la verdad, ¿no? Oye, sí, o sea, vivir dentro de la caja de la masculinidad es placentero. Hay una parte que yo creo que es muy placentero, pero hay otra como esta donde seguro me van a criticar mis amigos, ¿no? Porque estamos en esa caja y es molesto que me critiquen. Pero si te ves guapísimo, ¿por qué te gracias. Aquí estoy tratándolos. Aquí hablamos de lo que le diría al hombre. Ya sé. Pero, a ver, yo creo que hay un elemento y creo que es con el que probablemente se puede generar un poco esta polémica. Y lo matizaría de dos maneras. La primera es, creo que hay razones para que hoy tengamos una hipersensibilidad frente al tema, porque han sido muchos años de esta diferencia y de esta desigualdad. Cuando yo dije, a mí me parece que las mujeres también nos tenemos que preguntar qué es lo que estamos haciendo, que lo reduje en cómo estamos educando a las mujeres. En ningún momento me refiero a que las mujeres somos las únicas que educamos. Sin embargo, inmediatamente se levantan como, claro, es que siempre nos echan la culpa. No, a ver, espérenme, tranquilos. Creo que hay un elemento en donde convencida estoy de que educamos ambos, que ambos estamos involucrados y que ambos tenemos papel en esto. Pero que las mujeres que nos hemos vuelto críticas de este aspecto de pareciera que los hombres no nos dejan ser mujeres, los hombres no nos permiten ser iguales, los hombres no... Cuando caemos en las incongruencias de cómo nos manejamos las mismas mujeres frente a eso, nos damos cuenta que somos unas facilitadoras de ese machismo que criticamos. Yo no sé si alguien me diría, yo no quiero un hijo machista. Sí sé que me diría, no quiero una pareja machista. Pero como hijo, no, yo lo voy a complacer y voy a buscar y hay que atenderlo y hay que no sé cuándo. Si se va a convertir en mi pareja, ¿no? Ese que alguien educa, se va a convertir en mi pareja, pues no lo quiero como pareja. Pero como mamá, ¿cuántas veces hemos hablado aquí de programas en donde las mujeres educando a hijos hombres nos volvemos mujeres muy distintas en ese sentido? Sobreprotectoras. Totalmente. Yo coincido contigo no sé si la pregunta me gusta, porque yo no sé si una mujer que me dice, yo quiero quedarme en la casa y mi satisfacción personal en la vida es atender a mis hijos y a mi marido, yo no creo que ahí tenemos un hombre machista como esposo. Me parece que al machismo lo acomoda no la preferencia de acción, sino la sensación de poder, de evaluar al otro, discriminar al otro solo porque es mujer. Ahí es donde creo que está el problema. Pero una mujer puede ser perfectamente una mujer completamente satisfecha quedándose en su casa, en igualdad de condición de poder como madre frente a este hombre padre en esta casa, y ahí no hay machismo. Creo que es la soberbia que viene, que hace de lado al otro, el que es el problema. No si tenemos roles tradicionales en una familia. No, más bien cómo se viven esos roles tradicionales. Así es. Y un poco también, ¿sabes qué, Chayo? ¿Qué tanto me doy permiso de salirme del rol? Porque, porque de repente, o sea, por supuesto que sí, la decisión que cada ser humano tome es completamente respetable, de vivir su vida como quiera vivirla. La pregunta sería, ¿te has preguntado si te puedes salir de ese camino? O sea, en algún momento te has preguntado, oye, pues quiero dar un paso para acá. O ni siquiera te lo has preguntado porque está prohibido, punto. ¿Y cuántas familias no conoces? A ver esa carita, joven. Sí, yo también por favor, tengo duda de esa cara. No, es que hay una parte que me encanta, Chayo, de lo que estás mencionando, porque lo encuentro muy genuino, muy transparente. Coincido con Cris en que en la medida en la que se convierte en una decisión, entonces eso no habrá sino que respetarlo. El tema es cuando en la baraja de alternativas para tomar una decisión ya encuentras una determinante de qué es lo que tienes que decidir. Exacto, claro. Entonces, cuando hay una estructura que está favoreciendo solamente que tengas A o B, pues no es que tengas todo el abanico de posibilidades para elegir. Oye, me ponían un ejemplo increíble, perdón porque te interrumpa, pero me decían, ¿cómo podemos ser libres si solo tenemos 2 Coca-Colas, 12 refrescos de cola para elegir? ¿Dónde está la libertad? Es o Pepsi o Coca-Cola, punto. ¿Dónde está la libertad? No, o sea, no tengo 20 opciones, 30 opciones, ¿no? A ver, perdón. En consecuencia, la decisión va a ser A o B. En este sentido, lo que me parece muy genuino es identificar que en tanto es una construcción cultural, el machismo se instala exactamente igual o casi en el cuerpo de ellas y en el cuerpo de ellos. Entonces vamos a mirar cómo se va a reproducir y va a aprovechar cualquier recoveco y cualquier oportunidad
para multiplicarse. Luego entonces la lucha no es contra los malditos de ellos, sino contra la estructura cultural. De acuerdo. Ok. Y es un trabajo de revisión que tenemos que hacer permanentemente hombres y mujeres. Claro. Sin duda. Sí, adelante. A mí hay algo que me preocupa de todo esto, es que aun cuando lo de género sea una construcción social, sí hay cuerpos específicos donde hay mayor violencia. Y es el cuerpo sobre las mujeres. Hay 12 feminicidios. Vean los números que detrás tienen comportamientos machistas. Feminicidios, violencia de género, embarazos adolescentes, violaciones y abusos sexuales al interior de las familias. Y del trabajo. Y del trabajo. México forma parte de los primeros lugares en abuso infantil, pornografía infantil. Ahí hay una construcción machista que es gravísima. Entonces nos tenemos que preguntar política y socialmente cuáles son las consecuencias del machismo. No tiene solamente que ver con el ámbito de lo familiar, porque eso es perpetuar una serie de estructuras, porque la familia educa, pero la sociedad educa. Por muy feminista que uno sea, mandas a los hijos, que yo comentaba aquí fuera del aire, tengo 3 hijos varones y sé perfectamente cómo la sociedad opera, porque los mandas al kinder y te regresan hablando de las diferencias de rosa y azul, ¿no? Claro. Los mandas a la secundaria y te dicen, híjoles, mamá, es que si no hago esto, mis amigos van a pensar que... Sí. ¿Cómo se confirma lo masculino? Los hombres lo confirman. Y eso también hay muchos estudios. Entonces, cuidado, lo machista tiene consecuencias sociales y políticas. No nos preguntamos si somos buenas personas o no. Aquí tiene consecuencias sociales. Tan así que la preocupación de la juventud, vean el pliego petitorio interuniversitario de la huelga de la semana pasada, que dice el tercer punto, hay una preocupación específica por la violencia de género y los feminicidios. Entonces esto es una pregunta Y es el política. número 3, claro, que es una pregunta política. Fíjate que en otro de los programas que tuvimos, otra de las especialistas nos comentaba que había educado a sus hijos tratando de hacerlo fuera de esto, tiene 2 chiquitos, y entonces llegaban a la juguetería y los dejaba escoger cualquier juguete y habían elegido cualquier juguete, entre ellos muchos considerados para mujeres. Y cuando se acerca al kinder su primer hijo, ella pues no dice nada, él empieza a ir al kinder y empieza a escucharlo regresando a decirle al hermanito chiquito, eso no lo juegues porque eso es de niñas. Cosa que adentro de su casa nunca había sucedido. Y entonces ella, no, mi amor, pero eso lo elegimos. Sí, pero en la escuela ya me dijeron, eso es de niñas, mamá. Y nosotros somos niños. Sandy, por favor. Ahí les quería compartir justamente cómo influye todo el entorno. Es lo que nos dice Elena García precisamente. Yo tengo 3 hijos varones, los he educado para que no sean machistas, pero cuesta trabajo cuando tu entorno familiar no te lo permite. Familia y amistades contradicen mis enseñanzas. Dice, aún así yo permanezco a su edad juvenil educando para que no sean machistas. También dice acá Gabriela Isunza, gran parte como madres tenemos la responsabilidad de eduquemos bien. Si sembramos buena semilla tendremos buena cosecha. Elba Casales dice, hay mucho machismo aún, los hombres no quieren ayudar, poca educación, que traen atrás desde lo que les enseñaron en sus propias familias. También nos dice Lucila García, yo tengo 54 años y cuando era niña mis hermanas mayores eran las trabajadoras, pone sirvientas, pero así en este término, de mis hermanos. Ellos eran muy exigentes y hasta las maltrataban. Nadie decía nada para defenderlas. También nos dice Trudis, afortunadamente se han podido romper esos estereotipos en mi familia. Mi esposo llega, sirve de cenar, le sirve a nuestra hija sin poner objeciones. Desde que vivimos juntos, él tiene las mismas responsabilidades que yo en casa. Pero por acá nos dicen, en mi experiencia, Gris dice, es la madre quien ha visto fomentar el machismo entre los hijos varones, pero de manera muy singular, porque de 4 hijos y una hija mujer, la explicación era que tenía que enseñar a ser una buena esposa. Yo por mi parte me rebelé a continuar con ese rol y dejar de fomentarlo entre mis hermanos. Lo que hablabas de las opciones, aquí había la libertad de poder elegir otra cosa, de salirte de lo que te habían obligado a hacer. Que eso, ¿sabes qué? Habría que cuestionarlo, Sandy, porque, por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que los hombres pueden hacer, no? Y es como clarísimo, como decía Sandy al principio, ¿no? Bueno, todo lo que tenga que ver con electricidad, todo lo que tenga que ver con mecánica, todo lo que tenga que ver con algunos deportes, ¿no? En particular, fútbol, béisbol, etcétera. O sea, las mujeres sí hemos entrado, por ejemplo, a jugar fútbol,
No sé si los hombres han entrado a algunos de los Pero deportes han que entrado a la son cocina. solo femeninos. Cuando yo era niña, un niño que decía que le gustaba la cocina, de inmediatamente era tachado. Sí. Hoy hay muchísimos chefs. Sí, O sea, no, pero hay mucho más sí ha apertura. pasado. Claro, pero hasta en eso, Pero ¿sabes? hasta eso ha sido como terrible, porque también hablamos en una ocasión aquí con los chefs y te decían, los mejores chefs son hombres. Las mujeres son cocineras. Entonces dices, o sea, se filtra también es que ahí, Chayo. seguimos peleando en un tema de competencia, que es Está por donde yo voy. terrible. Yo estoy completamente de acuerdo que es indignante y bueno, no me atrevería ni mínimamente a negar nada de lo que tú planteaste. Pero cuando ponemos el contexto en el tema, tú diste un ejemplo y tú uno. Tú diste un ejemplo de más del kinder, ¿no? Tú más de ahora, sí, secundaria y sí demás. Yo regreso a que ese contexto social está compuesto de muchos personajes que en sus casas es donde ha iniciado esto. Tiene un impacto fuerzas. social, claro, Pues sí. pero inició en casa. Mira, Esos esos- niños que hoy en kinder le dicen al otro, ese es juguete de niñas, es que cada uno de esos niños de la escuela que como grupo se juntan en consenso pensando así, vienen de la individualidad, cada uno de una familia en donde les han dicho que eso es así. Por supuesto, eso es lo que estamos diciendo. Mira. A ver, perdón, acompáñenme a ver el siguiente sondeo y regresando Ok, empezamos contigo, gracias. Miguel. Adelante. Honesto, honrado, transparente, trabajador. Pues más que nada respetuoso, ¿no? Siempre respetuoso sobre todo ante la mujer. Fiel, honesto, seguro de sí mismo. Pues ser respetuoso, amar a su familia y a sí mismo, ¿no? Pues caballerosamente y respetuosamente más que nada. Pues debe de ser caballeroso, tiene que ser atento, tiene que ser divertido y siempre tiene que tener de qué hablar. Respetuoso. Amable, tal vez. Y de igual forma, bueno, tratar de igual forma a las mujeres como a los hombres. Respetuoso, siempre con las mujeres y siempre caballeroso, bueno, mi punto de vista. Todo viene desde casa, yo creo. Entonces yo creo que tiene que comportarse respetuosamente ante todo, tanto con hombres como con mujeres. Primero que nada te debe respetar, debe de... No metamos el hecho de ser caballeroso, creo que lo fundamental es el respeto. Si tiene respeto creo que te da todo. Bueno, nos hace reír un poco lo que contestan, pero es que de repente de veras tenemos como muy marcado y un caminito del cual no nos podemos salir de lo que estamos esperando de los hombres. Escuchamos mientras más jóvenes como diferentes cosas, ¿no? Sí. Miguel Ángel, querías hacer un comentario y después, por supuesto. Sí, mira, ¿Sí? a mí me parece que este tema de la formación de los hijos es donde está la raíz, ¿no? Cuando tú te das cuenta que el presidente de la República es capaz de decir, no soy la señora de la casa y por eso no me sé el precio de las tortillas, y que es una imagen que supuestamente todos deberíamos de admirar o respetar, y que hay ese comunicado. Y cuando yo escucho a padres que me dicen, no sé quién fue, lo he dicho varias veces, el psicólogo que dijo, yo le doy más calidad de tiempo a mis hijos que cantidad, lo cual a mí se me hace una tontería del tamaño del mundo, porque bajo esta premisa nos hemos justificado para no hacer este trabajo que implica cambiar estas creencias y estos valores en la formación de un ser humano, pero que además no solamente implica a mi hijo, porque el niño que le dijeron en la escuela, eso es de niñas, no es de niños, también necesita de mi intervención y de mi apoyo, y los papás de ese niño que tienen esa creencia también necesitarían de mi intervención y de mi apoyo, donde yo supuestamente no lo manejo como ellos, y yo tendría que tener la generosidad para acercarme a estas personas y la tolerancia, porque a lo mejor me van a decir, tú cállate estúpido, eres un maricón, pero tenemos que estar metidos en ese trabajo justamente. O sea, yo creo que si no vamos desde ese pequeñito, en mi momento, en mis personas cercanas, esto va a ser muy difícil de cambiar. Claro. Hace muchos años hablábamos de este tema de no es problema de los otros, es un problema de nosotros, porque se piensa que el machismo es un problema de allá, del otro lado, ¿no? Y como el machismo, el SIDA o muchas cosas, muchos problemas que hemos ido enfrentando a lo largo de nuestra historia de la humanidad, cuando pensamos que es un problema de los otros, empezamos a hacer algo para no atenderlo. Por eso de verdad creo que el que hoy con mis amigos, hoy los estoy confrontando a que hagamos un debate. Claro. Vengo con este color que me encanta, que ya me dijo Cris que me veo muy bien. Te ¿no? ves muy guapo. Y que seguramente va a generar un debate. Y cómo nos acercamos a construir una nueva forma de pensar
y de armar estas ideas. Sí, y sabes que cada uno en la familia revisarlo, porque todos saben que yo tengo un hijo y yo me he cachado en muchas actitudes machistas con mi hijo. O sea, sí me he cachado haciendo cosas que no tengo que hacer. Y por supuesto que, aparte, él dice que vive en la casa más feminista de México, imagínense. Y yo pienso que todo el tiempo le estoy haciendo cosas, y aquí hay un testigo que podría decir que también sabe que sí hago cosas para él que no debería de hacer. Cada uno tenemos que revisarlos. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Claire Kane Miller, autora del ensayo Cómo educar a un hijo feminista, nos da recomendaciones para educar a nuestros hijos libres de estigmas y prejuicios de género. Déjalo llorar. La sensibilidad no está peleada con la masculinidad. Es importante que aprendan a ser personas y dejen de ser menos robots. Dale roles que puedan seguir. Los niños siguen a personas que admiran. Si eres madre, háblale de tus logros, sueños y aspiraciones. Los hijos de madres solteras usualmente tienden a admirarlas por la forma en la que lucharon en la vida. Déjalo que sea como quiere ser. Estudios en neurociencias han demostrado que los niños no nacen con una preferencia por ciertos juguetes, sino que esto se va aprendiendo con el tiempo. Alrededor de los 2 o 3 años, justo cuando la identidad de género se ha consolidado, los padres establecen una segregación con sus juguetes. Permitirles que elijan les da la oportunidad de ser creativos y menos rígidos. Y continuamos hablando de este tema precisamente para entenderlo mejor e ilustrarlo mejor. Nuestra gente del público nos va a ayudar con sus testimonios y nos va a hablar Manuel. Manuel, cuéntanos. Buenos días. Pues me parece fundamental lo que están diciendo sobre la corresponsabilidad de la sociedad en educar a los hijos. En mi caso, pues yo no tengo hijos, pero soy hijo. Entonces, mis padres me dieron un buen ejemplo en ese sentido. Sobre todo, pues ellos no estaban libres de todas estas prácticas tóxicas de machismo y una masculinidad, ¿no? Pero creo que al menos me sembraron un aspecto crítico en cuestionar si estos roles, esas prácticas eran realmente convenientes y sobre todo que tenían una consecuencia, ¿no? Una consecuencia real, concreta. Y bueno, a partir de eso pues ya nos toca a cada uno de nosotros decidir qué es lo que queremos, ¿no? A ver, ayúdanos con un ejemplo de lo cotidiano. ¿Cómo se vivía este ambiente en tu familia? ¿Tienes hermanas? ¿Hermanos? Tengo hermanos. ¿Todos eran, o sea, son hombres? Son hombres, somos hombres, sí. ¿Y cuál era la dinámica o en qué lo veías tú como en Por ejemplo, una nimiedad que ahorita recordé viendo la cápsula, me recordé que mi madre, una vez viendo la ropa de mi madre, vi un suéter que me gustó mucho de ella y me lo regaló. Es algo nimio igual, pero nunca me dijo, no te lo pongas porque eso es de ropa de niña, ¿no? No es ropa de hombre, claro. Y de hecho, pues el suéter no tenía como algo explícito de que fuera de mujer, por así decirlo. Entonces me dijo, quédatelo, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y tú sí sientes que hubo un contraste en cómo te educaron a ti, a cómo fueron educados tus padres? Sí, creo que sí. En ambos casos creo que ambos fueron educados por padres violentos, al menos fuertes, con caracteres fuertes. Y sí, con una idea de cómo debe de ser un hombre y cómo debe de ser una mujer, sin elección. Así tienes que ser. Pues muchas gracias, Manuel. Y Cris, y por acá tengo a Luis, que también nos quiere decir su experiencia. Adelante, Luis. Sí, bueno, desde mi experiencia crecí en una familia donde tenías que ser, digamos, masculino, pero no machista. O sea, el ser hombre no te exime de tus obligaciones o lo que tienes que hacer por tu género. Así como yo tenía que trapear, igual mi prima tenía que hacer labores de la casa y estaba bien. Uno de los ejemplos más claros en mi vida es que mi prima es buenísima en el fútbol y cuando era chiquito sí tenía ciertas actitudes machistas yo por, pues digamos, crecer en una sociedad así. Pero mi mamá me decía, no, es que tienes que entrenar con ella porque eso te va a hacer mejor a ti y ella es buena y practique los dos juntos, ¿sabes? O sea, crecí en una familia donde las personas pueden hacer lo que quieran independientemente de su género y eso es lo que me agrada y eso es lo que creo que deberíamos hacer todos. Prácticamente si soñamos algo, queremos hacer algo,
dejarnos llevar por nuestros sueños y no pensar es que soy hombre o soy mujer y no puedo hacer esto. Si algo te gusta, pues solo hazlo y ya. Creo que la sociedad debe mejorar un poquito en ese aspecto, en el hecho de decir, ¿sabes qué? El género no importa, tú solo hazlo y continúa adelante sin importar lo que los demás digan, porque sí, desgraciadamente vivimos en una sociedad que se fija mucho en eso, pero desde mi punto de ver, no importa. Claro, más bien pensar que somos personas, como decías Miguel Ángel, y hay que respetarnos por esto, por ser seres humanos. Vamos a ver el siguiente sondeo. Como hombre, pues dar educación, respeto más que nada. En casa que la apoyen todo. En casa que estemos, en el caso mío, ya soy jubilado. Estoy apoyando a mi esposa en todos los sentidos. En el quehacer, en acompañarla, etcétera. En todo eso. Yo tengo una labor muy importante en la casa, que me gusta tener mi casa limpia y ayudo a mi esposa en ese sentido. Pues tratar de ser alguien mejor para la casa, como tratar de solventar los gastos, tratar de no ser machista con las mujeres, tratar de ayudarle a la mujer en el hogar, no dejarle todo a ella solamente, sino también uno que tiene que aportar las... Pues tratar de ser el ejemplo de la familia, ¿no? Principalmente para que los hijos tengan un modelo que seguir. Pues ser responsable, ayudar, tenía que hacer también, porque pues es de dos, hombre y mujer. Pues a pesar de que he cumplido varios retos o sueños o metas que uno se pone, creo que mi familia espera todavía un poco más o un mejor comportamiento. Tener lo mejor a la familia y llevar una vida tranquila de respeto y amor. A darme a respetar con mi familia, que me respeten a mí también y no dar motivo a nada. Bueno, pues muy interesante. Seguimos escuchando las opiniones de nuestro público y hay algunas dudas que ha llegado a través de las redes que, por ejemplo, nos dicen, bueno, ¿qué es ser machista? Si nos los pueden entre Sandra y José Alfredo aclarar, por favor. El machismo es un concepto acuñado en nuestro país, enaltecido en la época de oro del cine nacional. La referencia más directa son íconos como Infante, Negrete, Armendáriz. Y sin embargo no hay un lugar en el mundo en donde no se practique la misma construcción de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Distintos autores, distintas corrientes le llamarán de distinta forma. Bourdieu le dice dominación masculina, hay quien hablará de una construcción hegemónica y de ahí la trascendencia de poder construir una identidad alternativa, disidente, frente a esta hegemonía que nos cobra costos y facturas altísimas. No estoy diciendo que con esto la hayan pasado nada más mal las mujeres, sino la hemos pasado mal de alguna manera hombres y mujeres, porque aquello que pareciera en algún momento ser un privilegio, en realidad termina por ser un lastre frente al deber ser, frente a la expectativa de tener que cumplir en la socialización. Hay cosas que yo no puedo obviar y coincido completamente con Sonia. Las estadísticas son insoslayables. Quienes más violencia seguimos cometiendo somos los hombres, en contra de otros hombres, en contra de las mujeres y en contra de nosotros mismos. De ahí la importancia de que si estadísticamente los hombres somos parte del problema, también podemos ser parte de la solución. Solo si nos responsabilizamos de la manera como nos hemos construido. Y responsabilizarnos implica por lo menos primero pasarlo por la conciencia, empezarlo a cuestionar. Lo que pasa es que yo no conozco a nadie, absolutamente a nadie, que haya renunciado a un privilegio solamente por buena onda. Es decir, nadie se desapega de algo que le coloca per se por haber nacido con pene en un lugar de privilegio y de posición. Entonces esto implica, además de la conciencia, un nivel de sensibilidad, de apropiación y de resignificación frente a cómo vincularme. Y los lentes del género no son para todos, no son para todas. ¿Qué te refieres con eso? Aprender a mirar la vida desde esta perspectiva pareciera que es una invitación a firmar un contrato para vivir en conflicto permanente. Dado que vivirás en conflicto contigo
y vivirás en conflicto con lo relacional. Es decir, diálogos en confianza. ¿Cuánto dura? 2 horas. Te quedan otras 22 horas para que los reforzadores sociales te digan que lo que criticaste en 2 no son lo correcto. Entonces, vives en un conflicto permanente, tiene una validez y una legitimidad social, el imaginario, y a partir de ahí, ponerse estos lentes implicará aceptar el reto de conflictuarse y de deconstruirse a partir de la problematización. Claro, oye, y bueno, aprovechando estas 2 horas que tenemos, ¿cuáles serían, desde tu perspectiva, las partes negativas de vivirte en el machismo siendo un hombre? O sea, porque de repente el público nos está diciendo, bueno, ¿dónde está lo malo? Si todo es privilegio, o sea, si inclusive las que están sufriendo son las mujeres porque estamos encima de ellas, las dominamos, pero nosotros tenemos una posición privilegiada. ¿Dónde está la trampa ahí? O sea, vivirse siendo un machista tiene una parte muy negativa. ¿Cuál es? Lo primero, hay un modelo económico y social que es prácticamente insostenible, en donde es imposible, dadas las estadísticas y las tasas de desempleo, que solamente el señor sea el único proveedor en casa. Eso nos lleva a que muchos hombres vivan en una terrible depresión cuando no pueden ser los proveedores, cuando están desempleados o cuando su pareja es más exitosa y su cheque es 3 veces más grande que el de él. No obtiene un lugar, dicen mis paisanos oaxaqueños, no me hallo frente a ella. Cuando toda la sociedad me está pidiendo y me está exigiendo que yo tenga que ser el exitoso y tenga que ser el proveedor. Entonces, lo primero que habrá que hacer es cuestionarlo, dado que si yo identifico, más allá de lo bueno o lo malo, porque eso tiene una connotación valorativa, ¿cuál es el malestar? ¿Qué es lo que yo gano si empiezo a cambiar? Uno de los síntomas más frecuentes es mirar la postergada soledad en la que nos vamos quedando los hombres. Es decir, todo el mundo platica en casa, todo el mundo está riendo, llega papá y todo el mundo se calla, ya nadie habla, tus hijos ya no hablan contigo, tu pareja ya no habla contigo, y es que no es lo mismo miedo que respeto. Tus hijos te han aprendido a tener miedo. Si te estás quedando solo, si ya no tienes redes de masculinos, si no es en torno a una botella los viernes o los sábados por la tarde, ese es un costo. Habrá que preguntarnos... Oye, y también, por ejemplo, los costos de horario de trabajo, eso es algo que yo he visto increíble. A los hombres se les exige muchas horas de trabajo, aunque se les pague más, pero se les exige muchas más horas de trabajo también, ¿no? Y pareciera que estamos dispuestos, mientras el cuerpo, dice querido colega Beno, de Kaiser, mientras el cuerpo me sirva como esa máquina, ese vehículo que me permita transportarme y cumplir con la expectativa que socialmente se tiene de mí, entonces más o menos soy funcional. Pero es un costo grandísimo. Y la desconexión emocional, ¿no? Y la se va perdiendo el vínculo porque no pueden mostrar emoción en ningún momento. Los sondeos no los muestran, no hay un solo rasgo de emociones en ninguna de las respuestas. Sí, Sandra. a mí me parece que ahí volvemos a una palabra clave, la responsabilidad sobre cómo te construyes como hombre o como ser humano, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que quieres para tu cuerpo y para tu entorno social? Y creo que a diferencia de las mujeres, los hombres no han dado ese paso en sus preguntas cotidianas, ¿no? Por eso los ves reticentes, hablan muchísimo en los sondeos de la palabra respeto, ¿no? Pero sin embargo no dicen, dejemos de sexualizar los cuerpos, ¿no? Y los cuerpos, los dos, porque claro, por supuesto que es el cuerpo de la mujer es un objeto, pero el cuerpo de ellos también, ¿sabes? No, claro, y la desprotección. Y no se dan cuenta. En la primera parte de la caja de masculinidad que ponían, uno de los puntos era tener varias parejas sexuales o la potencia sexual, ¿no? Sí. El descuido de tu cuerpo, el autocuidado. Hay hombres que no saben que tienen próstata, ¿no? Y no es chiste, así de grave es. ¿Y qué quiere decir esto? Y tienen que decir que sí a todas las veces que alguien les ofrezca sexo. Sí. Que eso también es terrible, como si ellos no pudieran elegir sí o no. Tienen que decir sí siempre. Bueno, y que lo compran, ¿eh? Y que lo compran, y que violan. Y que violan. Ahí hay responsabilidades sexuales sobre su cuerpo. Para terminar, y en esto de las consecuencias y sociales, yo resalto mucho la parte social y política. Hace un par de semanas salió una investigación donde las amas de casa, perdón por la noción, tienen mayor índice de SIDA,
¿no? ¿De ¿Por qué? qué? Del SIDA. De VIH. Sí, claro. ¿Por qué? En relaciones monógamas heterosexuales. ¿Por qué? Porque ellos no son son- los varones los que salen a consumir sexo de manera desprotegida. ¿No? Esa es una consecuencia de la masculinidad que repercute sobre sus cuerpos, que repercute sobre la familia. Y hace 2 semanas salió, porque eso fue algo que tuvo mucho auge justo cuando surge todo esto del VIH-Sida, que entonces de repente se empieza a ver que las mujeres en casa son las más contagiadas y se asustan muchísimo que qué está pasando, pero todavía seguimos igual. Hace 2 Claro. semanas salió. Hijo, Pero es increíble. espera, fíjate qué Ajá, grave. desde los Exacto, 90s. desde los 90s que salieron las primeras estudios que arrojaron exactamente los mismos resultados. Es decir, en 30 años no hemos cambiado. No hemos cambiado eso. Oye, Miguel Ángel, a mí me gustaría que tú nos dijeras, por ejemplo, ¿cómo lo ves con los niños? Porque, bueno, tú y Rosario trabajan más con los papás y con los Así niños. es. ¿Cómo lo ven? Yo creo que ¿Cuáles son tenemos las que hacer- consecuencias? uno de los costos es la pérdida de salud mental. Freud decía que la salud mental se mide por la capacidad de amar y trabajar. Amar en el sentido erótico y tierno, ¿no? Y ser productivo y trabajar. Pero de pronto en este proceso lo que yo voy viendo y que esta palabrita que a mí me encanta y quisiera comunicarle, transmitirla, que se llama escisión. Escindir significa dividir. Y justo cuando hablamos de machismo, feminismo, lo que hacemos es escindir. Y en el mismo discurso que estamos empleando, de pronto nos olvidamos, cuando estoy defendiendo un argumento, me olvido que hay otro del otro lado. Y creo que es súper importante que en la salud mental y con los niños entendamos, este es mi punto de vista y comunicarlo desde una visión de acá. Pero a lo mejor hay 4 o 5 del otro lado, ¿no? Y creo que es una responsabilidad de los padres, de los maestros, de la gente que forma personas, entender que no somos sabelotodos y que no solamente hay un ángulo, ¿no? Hoy escucho una filósofa que me parece maravilloso, ¿no? Y tú eres sociólogo, ¿qué eres? Sí. Comunicólogo, ¿no? Tener este enfoque desde diferentes lugares nos da una mejor oportunidad para tener salud mental. La salud mental sería tener un equilibrio, no hay una verdad absoluta y creo que estamos obligados a conocerlo de todo. Sí, para nosotros por eso es tan importante invitar a tantas voces diferentes, porque bueno, eso hace mucho más rico, por supuesto, nuestro programa. Sandy, una llamadita, ¿quieres decir? Bueno, tenemos varios comentarios de las llamadas. Nos dicen, bueno, René Olivera nos hace una llamada que dice que hombres y mujeres son distintos. Bueno, eso no lo ponemos a discusión. Rubén Lara nos dice, todo depende de la educación que tenemos desde niños y las labores que nos ponen a hacer. Estoy acostumbrada a lavar, a hacer de comer y demás. El machismo es un tema viejo, muy viejo. Mi abuelo llegaba y le decía a mi abuela, atiéndeme. Dice que felicita mucho el tema del programa. Jenny Amezcua, tengo la fortuna de tener a 2 varones de 4 y 6 años. Yo me preocupo en involucrarlos en todas las labores. Les enseño esto para que aprendan a ser autosuficientes y que valoren también a las mujeres, que eviten llegar a ser machistas. Seguimos esperando todos sus comentarios. Recuerde que también las redes sociales están listas. Continuamos, estamos en vivo en Diálogos en Confianza. El día de hoy estamos hablando sobre la educación y cómo no educar en el machismo. Estamos leyendo todos sus comentarios, esperando que nos sigan llegando más opiniones y dudas para nuestros invitados. Y lo invito a que participe en el tema de mañana. Vamos a hablar de la relación de las emociones con la conducta alimentaria. Si ustedes son de las personas que no saben controlarse en el momento de cuando tienen alguna emoción fuerte, lo relacionan directamente con comer de más o con dejar de comer, bueno, ahí podríamos hablar de alguna alerta y sabemos que este tipo de conductas nos pueden llevar en un extremo a trastornos alimentarios como puede ser la anorexia, la bulimia o incluso el comer compulsivamente. De esto vamos a hablar el día de mañana para ver de qué manera podemos equilibrar nuestras emociones o trabajar en ellas para no llegar a alguno de estos extremos, y si ya es el caso de personas que ya tienen que ser tratadas por algún trastorno, pues también saber a quién acudir. Comuníquese si quiere asistir con nosotros aquí al estudio y vamos a retomar el tema del día de hoy. Primero vamos a ver lo que ya se dijo. La caja de la masculinidad está interiorizada en prácticamente todos los hogares y en todas las clases. El por qué los encajonamos como sociedad, no solo como familias. Seguimos como con raíces fuertes de la familia convencional, en donde este hombre se sale y trabaja y esta mujer es la que se queda en casa. ¿Quién da las órdenes de la distribución de los quehaceres del hogar? Aun cuando haya la idea de la distribución de ambos cooperan en casa, el trabajo más ligero o el trabajo que sea
menos atribuido a la figura femenina se lo van a dar al hombre. Cuando hacemos la afirmación, las mujeres son las que educan a los hombres, me parece que no es un tema de semántica, es un tema de forma y de fondo. Papá educa también en la ausencia, es decir, no estar es un mensaje contundente. ¿Dónde estamos los hombres? Exacto. ¿Por qué no nos hemos involucrado? ¿Por qué no nos hemos apropiado de los espacios domésticos? En sus casas es donde ha iniciado esto. Tiene un impacto social, claro, pero inició en casa. Porque me gusta un color que no va con el estereotipo masculino, confronta y cuestiona y critica la esencia de la persona. Cuando caemos en las incongruencias de cómo nos manejamos las mismas mujeres frente a eso, nos damos cuenta que somos unas facilitadoras de ese machismo que criticamos. Me parece que al machismo lo acomoda no la preferencia de acción, sino la sensación de poder, de evaluar al otro, discriminar al otro, solo porque es mujer. Una mujer puede ser perfectamente una mujer completamente satisfecha quedándose en su casa, en igualdad de condición de poder como madre frente a este hombre padre en esta casa, y ahí no hay machismo. Es un problema de nosotros, porque se piensa que el machismo es un problema de allá, del otro lado, ¿no? Y como el machismo, el SIDA o muchas cosas, muchos problemas que hemos ido enfrentando a lo largo de nuestra historia de la humanidad, cuando pensamos que es un problema de los otros, empezamos a hacer algo para no atenderlo. Otras recomendaciones para educar a los hijos libres de estigmas son: enséñale a cuidarse a sí mismo. Esto incluye no solo bañarse y peinarse, sino limpiar su espacio. Se ha visto que las niñas de entre 10 y 17 años dedican 2 horas en promedio a su aseo, a labores de casa como hacer su desayuno, a lavar sus trastes, etc. Mientras que los niños lo hacen las más de las veces solo si reciben algo a cambio o solo si se les paga dinero. Enséñalo a cuidar a otras personas. Comparte las labores de la casa. Las acciones valen más que 1000 palabras, y si los niños ven que sus padres comparten las labores de casa, eso será mejor que un discurso lleno de palabras rimbombantes. Motívalo para que tenga amigas. Estudios de la Universidad Estatal de Arizona han demostrado que los niños comienzan a segregarse en preescolar. Sin embargo, los niños que han aprendido a jugar con hombres y mujeres han aprendido a resolver mejor situaciones de cooperación y trabajo colaborativo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y seguimos hablando en este tema tan importante, y estábamos comentando que cómo se vivía a nivel de los niños chiquitos, o sea, cómo se ve reflejado, por ejemplo, en las aulas, cómo se ve reflejado en la casa, cómo se ve reflejado en las fiestas infantiles. ¿Qué nos puedes decir de eso, Rosario? Mira, yo creo que entre más pequeño es un niño, se ve más naturalmente esta convicción. Bueno, ese es un atributo que yo estoy poniendo, no lo ponen ellos por su propia edad. Pero digamos que ahí no hay este tema de luchas de poder ni de cuestas de estas. Lo que claramente nos determina que lo que vamos influenciando los de afuera es lo que va empezando a determinar que inhibas comportamientos o que pongas comportamientos en el terreno. Por eso, claramente, para mí es básico el tema de eso que después se ve en grupo como sociedad, viene de múltiples individualidades en el crecimiento, ¿no? Oye, y los contaminamos bien fácil. Podríamos poner algunos ejemplos, por ejemplo, fíjate, las piñatas, la elección, por ejemplo, ¿no? O sea, en cosas muy cotidianas, de repente se ve, o sea, ¿qué cosas permitimos que elijan? Cuando mi hijo o mi hija tiene su fiesta y me dice abiertamente, yo recuerdo, por ejemplo, una de mis hijas que me dijo muy chiquita, mamá, quiero mi fiesta de las tortugas ninja. Claro que sí, mi amor, ¿no? Pero a mí me preguntó, ¿pero por qué si es niña? O sea, claro, ¿por qué tortugas pero el cuestionamiento ninja? viene de afuera y de grandes, claro. no de niños. Los niños no le cuestionarían. Los niños no. Pero entonces, ¿cuántas veces, sin darme cuenta, un poco para que los papás que nos están viendo se den cuenta de las sutilezas en las cuales lo utilizamos? O sea, cómo el lenguaje se vuelve la forma en la que lo comunicamos, además de, por supuesto, nuestra actitud, o sea, los ejemplos que damos. Pero, no, amor, ¿no te gustaría más la princesa? ¿No? Sí, o sea, claro. cuando llegamos a vendemos. Ajá, vendemos. ¿Cómo le hacemos, Rosario? Pues lo hacemos así, incluso hasta con comentarios en broma,
yo conozco una familia muy cercana que, bueno, cada vez que hasta los bromeo y les digo, porque ya traemos ahí un rollo con esto, porque tienen niños y cada vez que uno de los niños empieza con, es que por favor no sé qué, ya estás hablando como niña. Y entonces le digo, ¿por qué tu tono? ¿No? Ridiculizando. ¿Por qué? ¿Por qué tu tono? Claro. ¿No? Es como insulto. Pero es un insulto. Claro, ser Pareces niña, nena. Ser niña ¿no? es un insulto. Y son cositas que nos salen, ya vas a empezar a llorar, ¿no? Que hay como una devaluación constante y se lo he oído a papás y a mamás que defienden la igualdad de derechos, ¿no? Y les digo, ¿qué pasó? Ahora, como todo, lo vemos en el de enfrente, no lo veo en mí, lo veo en el otro, pero lo hacemos porque lo tenemos metido. Hace ratito alguno de ustedes dos decía, es que yo lo decía, lo tenemos en la sangre. Lo traemos ahí y tenemos que estar conscientes todo el tiempo. Pero entonces llega un momento en el que uno se pregunta, ¿de verdad puedo vivir todo el tiempo a un nivel de conciencia clara, entonces esté cayendo en la cuenta? Híjole, ¿no? Pues entonces pienso en la persona que nos has contado, ¿no? Que llega a un nivel de estrés el asunto terrorífico. Y sí creo que de pronto nos podemos ir al otro lado de la banda. Cada vez que yo planteo sí conozco mujeres contentas, es que seguro no tuvieron más oferta. Espérame, sí pudieron haber tenido más oferta, porque entonces hoy resulta que quien sí está cómodo en ciertos planteamientos que se consideran más tradicionales, no, es que en el fondo no quiere. No, a ver, ¿quién soy yo para imponer eso? Claro, porque estamos en ese punto. Nos vamos como a los lados contrarios. Pero yo creo que sí es importante ponerlo sobre la mesa porque es la mayoría, Rosario. O sea, sí, o sea, no es estar en contra de lo que tú estás diciendo, sino realmente es la mayoría. A ver, por favor, estabas diciendo. Dos cosas. Hay un síntoma bien interesante. Los escenarios sociales son determinados por representaciones simbólicas. Observemos cómo socializan niños y niñas en un patio escolar. Y los vamos a mirar a ellos, poner porterías, correr por todos lados, dominar el espacio físico. Sí, sí. Mientras ellas se agrupan en pequeñas células en la periferia a platicar y a tomar el desayuno. La representación es muy clara. Lo mismo ha pasado históricamente en la sociedad. Hombres o un escenario político y social masculinizado y mujeres permaneciendo en la periferia sin involucrarse. Cuando ellos están compitiendo y desarrollando su aparato psicomotriz mientras juegan, es muy común que uno le diga al otro, el último que llegue es vieja. Es decir, este niño ya interiorizó que su castigo por no poder competir frente al otro como masculino será ser o parecer una mujer. Lo que acabo de retratar pareciera un recreo común y sin embargo en el fondo lo que está construyendo es un escenario social que nos va a llevar a determinar las desigualdades en un futuro. Yo soy un firme promotor y defensor, acabo de regresar de la Sierra Tarahumara, de los usos y las costumbres de todos los pueblos originarios y de todas las comunidades. Pero me parece que todo aquel uso y costumbre que atenta contra la dignidad humana o contra el desarrollo integral de alguien más, vale la pena cuestionarlo. Por supuesto que habrá quien decida desde la conciencia y desde tener todas las opciones, pero es nuestra responsabilidad social enumerar las desigualdades. Y cuando hablo de igualdad, no estoy hablando de este estado idéntico, simétrico, concordante. Estoy hablando de asegurar la igualdad de derechos y oportunidades sin que nos atraviese un estigma o una etiqueta, como pudiera ser nuestra condición genérica. Claro, por supuesto. Y aquí fíjate que me llevas a pensar en esta parte de la construcción del aparato mental, ¿no? Por naturaleza todos tenemos una parte instintiva y que me puede llevar a ser competitivo, retador, hombres o mujeres invariablemente, ¿no? Y que en la medida que vamos teniendo como una formación y unos padres cercanos, unos maestros cercanos, una persona que me conoce y que además es capaz de traducir lo que significó que yo le arrebatara algo al delato y no que solamente dijera, eres un mal niño. Sí, es que es un trabajo como muy complejo, porque de pronto a lo mejor el que yo lo arrebatara fue porque se me salió. Y la paciencia que implicaría para un padre detenerse, explicarle al hijo, que el hijo enojado desde su postura, porque además entre más niños somos, entre más infantiles somos, esta parte instintiva está más desarrollada.
Y entonces el niño tiene que ir aprendiendo a domesticar su propio cavernícola, yo les digo, ¿no? Todos tenemos un cavernícola con diferente nivel de fortaleza. Y en la medida que yo voy enseñando a mi hijo primero a conocer su cavernícola, después no connotarlo necesariamente como algo malo, tengo que conocerlo para poder hacer un juicio, y después decidir en qué momento es apropiado. A lo mejor en una situación de sobrevida, arrebatar, está bien, claro. Pero en una situación de colaborar, No, quizá ahí está está mal. Y esto es, obviamente estoy hablando de conceptos muy complejos que llevarían todo un acompañamiento y un proceso de vida que implica tiempo para estar con ellos. Que aparte nos haría ser como mucho más conscientes de si queremos o no ser padres, porque entonces de repente tienes que hacer desde ahí tienes que hacer la decisión. Voy a estar consciente que sí voy a tener que estar todo el tiempo atenta. A partir de tener ese bebé, pues no voy a estar dispuesta, pues no lo tengas, ¿no? Ahora, o sea, es una decisión inclusive de cómo voy a transmitir. Claro, ni siquiera ahí nos paramos, ya sé que te ríes porque no lo hace nadie, ¿no? Nadie hace esa conciencia de decir, estoy en todas las facultades de ser papá o mamá. Bueno, en realidad lo pensaba un poco más en términos políticos, que ni siquiera cuando decides no ser madre te dejan. Exacto. Con la Tienes cuestión toda del la aborto. razón. Uy, bueno. Por eso me reía. Pero yo quisiera como modificar un poco las preguntas y porque estamos como muy centrados luego en las figuras femeninas y nos faltan las figuras masculinas, ¿no? Interrogar así frontalmente a los hombres, ¿usted qué hace para no fomentar el machismo? ¿No? No a las mujeres. ¿Usted es consciente de su machismo? ¿Cómo lo propicia? ¿No? Porque ahora tendrías que hacer la pregunta previa. ¿Usted tiene algún problema con el machismo? Porque sí. A lo mejor te van a contestar políticamente correcto, sí, pero sinceramente no veo ningún problema. Así es como ellos lo aprendieron pero a vivir. Pero así cotidianamente, ¿usted cuestiona a sus amigos cuando hace chistes sexistas? ¿Cuando objetivizan? ¿Usted se ha negado a ir a un table dance? ¿No? ¿Usted ha dejado de pagar sexo? ¿Usted ha dejado de comprar pornografía? Y así enumerar todas las prácticas machistas de los hombres, porque esto de lo cotidiano vamos transmitiendo justamente en esta ceguera de que es muy fácil ver el machismo en el hijo ajeno, pero no en el propio. Entonces, eso. Y por otro lado, con lo que decías de la infancia, también hay estudios que dicen que hacia los 6 años niños y niñas tienen interiorizados los roles de género. Y eso es gravísimo, ¿no? Es decir, los niños a los 6 años empiezan a considerar que ser comparado con una niña es algo negativo. Y entonces de ahí nos vamos. Y estas cajas son como cajas dentro de cajas. Les pedimos a los niños pequeños que sean de cierta forma para ser hombrecitos, ¿no? Y luego cuando son adolescentes les seguimos pidiendo otras cosas y siempre les estamos pidiendo Es que aparte cosas. siempre los dividimos, ¿no? Desde chiquititos es, en esta fila los niños, en esta fila las niñas. Una cosa tan sencilla como eso en la escuela, ¿no? Ya es dividirlos. O sea, aquí los niños, aquí las niñas. Y entonces empiezo a decir qué espero de esta línea y qué espero de esta línea. Y ya para terminar, si yo fui educado en el machismo, ¿cómo lo cuestiono desde dentro? ¿No? Eso O sea, creo que es ¿cuál bien es la difícil. responsabilidad? Porque, a ver, usted reconoce que en su familia son machistas y hay interacciones machistas, no solo de la mamá. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo las está rompiendo? ¿Y cómo resiste Pero fíjate que ahí esa educación? la responsabilidad también del que se da cuenta y tiene capacidad de criticar el machismo, tiene una responsabilidad también en educar, no con violencia. Hace algunos años trabajé en la comunidad gay y escuchaba una crítica muy severa hacia la homofobia. Pero a veces en el grupo de mis amigos homosexuales escuchaba un manejo hacia lo machista o diferente, con la misma violencia con la que ellos eran tratados desde los machistas. Y a veces entre hombres y mujeres veo exactamente lo mismo, ¿no? Que hay un momento donde si no tengo en mi esencia el ser generoso y tolerante, y además entender que el machista en el fondo es un inseguro, violento, salvaje, que necesita algo que lo contenga, o alguien, o alguienes, ¿no? Que le dé una formación, porque si no, ¿quién lo hace? Si no hay algo o alguien que además desde un lugar del respeto lo acompañe, lo confronte, lo critique,
creo que es donde se vienen como estos grandes discursos de violencia y de choque. Sí, o sea, en el momento en el que hay una incisión, ¿no? Sí. O sea, y que son un poco lo que Rosario decía, o sea, que se van a los extremos de los dos lados. Sí. Ese hace mucho daño. Voy a diferir nada más con esta parte para no promover el estigma del machista, violento, salvaje. Sí. No necesariamente, hay unos que hasta parece que brillamos, que incorporamos el discurso. Sutilezas. Ah, sí, claro, hay unas Sí, sutilezas que habrá que estar pendientes. Hay unos que así muy lindamente te dicen, cállate, mi amor. Sí. Oigan, les leo algunas llamaditas. Chiquita. Juan Andrés Rivera dice, es un gran error no saber educar a los hijos. Yo tuve 5 hombres y una mujer. Cuando faltó la mamá nos dimos cuenta que no sabíamos hacer nada y me di cuenta que había educado mal. Les decía de René Olivera que dice, las mujeres están mal en muchos sentidos. Su aspiración ha sido ser igual al hombre, jamás a ser igual. Y dice, Dios nos dio características diferentes a hombres y a mujeres. Esto no significa que uno sea superior que el otro. La mujer no quiere un hombre afeminado. El hombre no sabe respetar al hombre y el hombre no sabe respetar a la mujer. Lo dejo para que nos den sus comentarios al respecto sobre lo que dice este televidente y seguimos esperando sus comentarios a través de Facebook Live y de nuestras líneas de contacto con la audiencia. ¿Cómo se ve al hombre hoy en la familia? Tiene varias bases biológicas, psicológicas y sociales. Desde el punto de vista biológico, seguimos una herencia todavía de protección de nuestros genes. Un hombre difícilmente va a olvidar la protección de los genes. Por lo tanto, sí existe un cambio a nivel cerebral sobre la concepción de los cambios que va teniendo el hijo a lo largo de la vida, pero queda muy claro que el cerebro siempre va a preferir cuidar sus propios genes vistos en sus hijos y en consecuencia el otorgar calor, el otorgar alimento y el cuidar la salud son de los principales factores biológicos. A nivel psicológico seguimos aprendiendo muchos de estos aspectos. A diferencia de las mujeres, el varón aprende a ser padre. Las mujeres comúnmente tienen esta herencia evolutiva de tener altos niveles de oxitocina y son extraordinariamente empáticas con los hijos desde los primeros momentos de la vida. Sin embargo, los varones necesitamos aprender muchos de estos conceptos y de estos lineamientos que van haciendo que se refuercen muchas, por ejemplo, redes neuronales que se pueden ir transformando a lo largo de la vida. Hoy sabemos que una persona, un varón específicamente, que carga a su hijo, por ejemplo, incrementa procesos memorísticos en el momento del nacimiento del primer hijo y este es el que lo hace prácticamente ser padre o enseña a ser padre. Consecuencia de esto también socialmente tenemos una ganancia biológica cuando la sociedad permite a los demás pues interesarse sobre el factor. Hoy sabemos que muchos de los aspectos sociales han cambiado a lo que han sido los últimos 40 años y en consecuencia el hombre se involucra más en el cuidado, en el cambiar a su hijo, en el cargarlo y esto realmente incrementa muchísimo este tipo de apegos y de pertenencia social. Hoy el hombre tiene un papel muchísimo más fuerte que lo que pudo haber tenido hace 40 años en relación del apego y de la consistencia de la comunicación que puede tener con sus hijos. Por lo tanto, sí, efectivamente, el factor de ser padre es un factor que se aprende, que biológicamente lo tenemos heredado, pero que tiene que ser retroalimentado continuamente como un factor social. Bueno, yo creo que es muy importante escuchar todas estas diferentes opiniones y muchas de las llamadas, muchos de los comentarios que ustedes nos están haciendo están, por supuesto, muy, muy interesantes. Sandy, hay uno en particular que otra vez queremos leer. Para ilustrar con ejemplos cotidianos de lo que sucede al interior de un hogar, nos dicen en Twitter, lo voy a leer de manera anónima, yo tengo una duda, es una mujer. A mi hermano lo educaron en un modo machista. Él siempre hace menos a la mujer, incluso llega a la violencia. A sus 30 años no le exigen gasto para el hogar. En cambio, a mí, a mis 23, sí me piden dinero. ¿Esto es machismo? Pregunta. ¿Y por qué sí lo sería o por qué no? Sandra, dices que sí. Sí, se fomenta esto de que el señor es el rey de la casa, ¿no? Y que hay que atenderlo. Pero ahí hay algo que todavía no nos explicamos, es por qué si las mujeres muestran mayor independencia y libertad, son tratadas de este modo, ¿no? Como una forma de liberarse de ese machismo, pues si es autosuficiente salirse de su casa y que se hagan bolas con su machismo, ¿no? Porque ahí también uno no puede resolverle la vida a todo mundo. Si ella es autónoma, que se salga de ahí.
Que eso son, a mí me gustaría un poquito más puntualizar porque ahí hay como algunas cosas atrás que no se ven, que es la que también mantiene a las personas ahí, ¿no? O sea, a una mujer en una situación ahí, o sea, hay también otros mandatos, otras voces atrás de la familia que hacen que esa situación se dé, pero al final de cuentas sí es machismo, ¿no? Y al final también puede ser hasta delincuencia, porque si un hombre es violento, y si usa esta violencia para manipular, manejar, bueno, hoy ya está tipificado también como un delito la violencia y ella tendría también que tener los medios para hacer una denuncia incluso, ¿no? Claro. Llamar literalmente a la policía, me está golpeando, avísale, en este momento voy a marcarle a la policía para que pueda parar al tipo si es que la está agrediendo de esta manera. Claro. José Alfredo, me gustaría que si nos puedes hacer, nos puedes comentar qué fue lo que se encontró en esta investigación que se hizo a nivel mundial. O sea, en todos lados del mundo se vive de manera similar, hay diferencias. ¿Podrías comentarnos algo al respecto? Sí, la caja de la masculinidad, que es un estudio que se instrumenta en 3 países, entre ellos México, en el que está involucrado Gary Baker, querido colega, lo que nos refleja es cómo los mandatos sociales se instalan con sutilezas en cuerpos de varones jóvenes, pero en cuerpos de varones adultos, a través de los mandatos históricos que ya veníamos identificando desde hace mucho tiempo. ¿Puedes nombrar cuáles son esos 3 países? Por ejemplo, este tema de la autosuficiencia, de la libertad sexual que ya hemos venido mencionando, de la proveeduría económica y cómo esto se convierte en un espacio sumamente reducido para poder construir, por un lado, la plenitud y por otro lado, la integralidad, o sea, dificilísimos de alcanzar. A través de las negaciones que los clásicos identifican del ser masculino, es decir, soy más masculino a través de que me niegue ser mujer. Entonces, si las mujeres se dedican al ámbito doméstico, buscaré la reafirmación en el ámbito público. Y curiosamente, el estudio nos ofrece como indicador cómo los hombres buscamos posicionarnos en los ámbitos públicos, pero vivimos una eterna depresión cuando tenemos que incorporarnos a los ámbitos privados. Y también refleja el agobio que viven, por ejemplo, hombres más jóvenes por no poder cumplir con estos mandatos en cuanto a temas como la sexualidad, como el trabajo, y de ahí los modelos económicos y de organización social. O sea, ellos se deprimen cuando no cumplen con lo que se espera de ellos para el trabajo. O sea, no encuentran los trabajos que se espera o la ganancia económica que se espera. Completamente. Es un síntoma vivir, no poder cumplir con la expectativa me lleva de manera invariable, como si fuera un binomio, a vivir en una eterna depresión. Oye, y también se les exige, por ejemplo, dices en lo sexual, ¿qué se les exige? Tener, ser muy potentes, tener muchas relaciones, muchas mujeres. ¿Qué se les exige? Lo que has mencionado, tener la iniciativa, estar siempre dispuesto, ser el maestro en las artes del erotismo y de la sexualidad, y además tener una sexualidad enfrentando los riesgos, es decir, obtendré una reafirmación plus en la medida en la que enfrento más riesgos. Entonces no cuido ni mi salud física, ni mi salud emocional, ni mi salud sexual, ¿no? Los hombres vamos al médico cuando ya no aguantamos el dolor y entonces tenemos más contactos sexuales y sin protección mejor, exponiéndonos y elevando las tasas y los índices de todo el tipo de infecciones de transmisión sexual. Ahorita que hablaban de otros países, bueno, dado que tocaron el tema de este estudio, nos dicen también Edmundo González en este tema, el machismo no es privativo de México ni surge por las películas. Revisen otras culturas como la japonesa, debemos reconocer que sí hay cosas que solo son de niñas y otras que solo son de niños. El machismo es el afán de mostrarse superior sobre el sexo opuesto y es enaltecido por las fraternidades ocultas que dominan las economías mundiales, y dice, valiéndose de las expresiones artísticas. También en Twitter otra persona comentaba sobre la comparación con países árabes y otras culturas, en donde decía incluso en el comentario que México, comparado con otros países, estamos muy bien. ¿Algo comentaste tú? ¿Muy bien o estamos mejor? No, bueno, de la investigación que tú nos hiciste favor de proporcionarnos, en la investigación que tuvimos aquí en Diálogos, decía que, bueno, era asombroso ver, no estamos muy bien,
pero estamos menos mal, digamos, no sé cómo ponerlo, que Estados Unidos y Inglaterra, ¿no? O sea, a mí me llamó mucho la atención la investigación porque decía, en Estados Unidos de veras el 50%, o sea, era muy alto el porcentaje de los hombres que sentían, por ejemplo, que tenían que ser atractivos para poder ser exitosos, o de los hombres que tenían que realmente enseñar que eran muy machos o muy hombres, ¿no? Muy hombres más bien, porque tenían muchas mujeres o muchas relaciones sexuales, o sea, se las presumían entre ellos, y que en México no pasa tanto, sí pasa, pero era 30%, no era tan alto como el 50%. Sí, a mí me llamó mucho la atención, no sé si eso es real. O sea. Creo que hay una interpretación ahí muy interesante. En estricto sentido habrá que mirar la muestra donde se aplicó y no obviar que somos producto de una historia filo y ontogenética, es decir, tengo una historia personal, pero también una relacional que depende del contexto histórico, político, social, geográfico incluso, donde me construyo como hombre. En México tenemos arraigados imaginarios culturales como aquel mandato que dice los hombres tenemos que ser feos, fuertes y formales, lo que te lleva y son los que más valen la pena, los feos, fuertes y formales. Los feos, fuertes y formales. Sí. No me interesa mucho ser el guapo del barrio, como si se refleja en comunidades urbanas en Inglaterra o en Estados Unidos, donde el tema y el estereotipo de belleza es un medio de socialización. Entonces habrá que mirar también este tipo de aproximaciones, porque podríamos mirarlo como alentador y creo que no necesariamente. No es que nos posicione en mejores condiciones ni que estemos menos mal, sino que en todo caso habrá que mirarlo desde otros abordajes. Sí, yo creo que ahí es importante también quitarnos la idea de que el machismo tiene que ver también solo con mujeres, ¿no? Los estudios sobre masculinidades de la gente que ha hecho este estudio es relacional, ¿no? Y entonces el machismo es aquel sistema, aquellas prácticas que disminuyen a la mujer respecto al hombre, pero también a todo aquello asociado a la mujer, ¿no? A homosexuales, a niños y a niñas, entonces es bastante más amplio. Sí. Por eso no estamos bien en México. Si la pregunta se relaciona a hombres y mujeres, pues bueno, tampoco lo sé, pero es tan amplio lo que está pasando con un trasfondo machista y patriarcal en México que es sumamente grave, ¿no? Culturalmente, por supuesto que no desconocemos que hay machismo en otras culturas y que se da de otras formas, ¿no? A través de la violencia psicológica, por ejemplo, no solamente la violencia física, no a través de la mutilación como en algunos países, de la venta, del infanticidio como en China de niñas específicamente. Hay como prácticas machistas y misóginas diferentes en los países. Entonces, eso también, la historia de lo masculino y de lo que es ser hombre también se ha transformado. Sí. Y ahora recordaba 2 datos. Los tacones se empezaron a usar por los hombres para cabalgar en el siglo, creo que XVI, ¿no? Y se fueron transformando hasta que ahora somos las mujeres quienes usamos los tacones como de manera privativa. La otra, la utilización del cabello largo, ¿no? En algunas culturas el cabello largo era la demostración de masculinidad. Entonces, ser masculino se ha transformado históricamente y varía de cultura en cultura. Lo que sí parece una constante es que hay una idea de que los hombres están por encima de las mujeres y eso es lo que tenemos que cuestionar de las mujeres, de los niños, de los ancianos. Sí. ¿No? Porque tampoco se es hombre de la misma forma en todos los tiempos y de nuestra propia vida. Claro, de repente a los ancianos también se les lastima mucho y se les hace a un lado, no importa si son hombres o mujeres, ¿no? Sí, como que de repente parecería que hay una punta en la cual el hombre tiene más poder sobre todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Que eso es lo que tendríamos un poquito que dejar. La idea de la debilidad. En el momento en el que un hombre se hace mayor y empieza a ser más débil o necesita más cuidado y vulnerable, entra al mundo de lo femenino. Sí, claro, del Pero no tan incluso valioso. ahí en la enfermedad tiene el privilegio de la atención.
por encima de cómo viven la enfermedad de ellas, ¿no? En donde no hay una red que las acompañe y las procure, y sí hay una red para atender y asistir al hombre que vive en enfermedad. Oigan, a mí me gustaría, si empezamos un poquito a decirles a los papás, ahora sí que en lo práctico, en el día a día, ¿qué cosas harían la diferencia? O sea, porque de repente entonces nos vamos a los extremos, ¿no? Bueno, entonces que el hombre haga todo lo que es de la casa, para que aprenda, ¿no? O sea, es que sí pasa, Rosario. Entonces, para que estoy de acuerdo que por ahí ustedes nos apoyen y nos ayuden así en cosas muy concretas. ¿Qué podría hacer la diferencia para encontrar pues más equidad? No sé si igualdad, pero más equidad, ¿no? Y mira, antes de que respondan, les leo esta llamada que dice: ¿qué pasaría si el programa se llamara Hijas Feministas No Gracias? Entonces, porque así también, se llama, hijos pero machistas. es que también lo hemos hecho. Entonces, para que hablemos ahorita dentro de estos ejemplos, qué hacer con hijos y con hijas y qué con bueno que general. pusiste. No, qué bueno. Nunca lo hemos hecho con ese nombre, pero hemos hablado mucho de la mujeres, posición que las mujeres hemos tenido. Así es que lo haremos en algún momento. Pero a mí me gusta ahorita decir, ¿por qué es masculino negativo y femenino positivo? Feminismo. No, machismo y feminismo. Perdón, machismo y feminismo. ¿Por qué? Porque el machismo es una práctica de opresión jerárquica y el feminismo es una práctica que procura que las sociedades en general vivan con mayor humanidad, con igualdad y respeto. Es una práctica política que cuestiona esa jerarquía. Ok, ahí está la respuesta. Sin Por eso embargo, quería que la respondieran. sí. ¿Por qué? La respuesta a esta llamada es esa. Y sin embargo, porque lo digo en voz de los comentarios y resumiendo, porque permanece mucho la idea de que el feminismo tendría que definirse igual que machismo, como si fuera estar en contra de lo masculino. Es Entonces, que para ese es un aclararlo poco, nada ¿no? más, porque hay varios comentarios de entrada, en este feminismo sentido. y machismo no son dos términos que se puedan poner en la misma frase. Significan cosas completamente distintas que ya nos has explicado. Claro, es que eso es muy importante, ¿no? Sí, aclarar. Que de repente estos son los movimientos que yo les pido solo un poco de paciencia a ustedes mismos y a todos nosotros, pero esos son los movimientos que hacemos de repente. Entonces equidad, a ver, entonces esa palabra tampoco, porque ellas están hablando en contra de nosotros. No, el feminismo no está buscando estar en contra del hombre, el feminismo lo que está buscando es eso, que la vida sea más equitativa, ¿no? Pero vuelvo a repetirles, gracias por responderlo, pero a ver, Chayo, cosas prácticas, o sea, en lo cotidiano, por ejemplo, vamos a empezar con niños chiquitos, por ejemplo, desde el hogar, ¿qué puedo hacer? Yo pensaría primero que tenemos que estar evitando, aunque nos venga a la cabeza la idea de forma natural, estos comparativos que implican equiparar al hombre con la niña de una manera devaluatoria, ¿no? O sea, hay que quedarte con la persona. Me parece que muchas de las oportunidades que se presentan cuando el niño viene, niño o niña, aquí es genérico, te cuenta en la escuela, es que fulanito llevó una muñeca. ¿Por qué te sorprende? ¿No? Como a hacer un cuestionamiento, porque tampoco me parece suficiente, que es, no importa, no tiene nada de malo. Claro. No, dedícale, ¿no? Claro. Dedícale. ¿Por qué te sorprende? ¿Qué es lo que lo hace distinto? Si sí es distinto, ¿por qué te parece que lo distinto ocupa un espacio en ese lugar? ¿Qué comentaron tus amiguitos? Exacto. ¿No? ¿Qué dijeron? ¿Tú qué hiciste con eso? ¿No? ¿A ti si te lo hubiera gustaría? defendido, exactamente, como abrir opciones, siempre cuidando el tono, ¿ok? Porque de pronto alguien llega a una tienda y entonces le dices al niño, ¿y qué, la muñeca no te gusta? No, pues ya ahí en automático lo estás... Claro, es otro ¿no? significado. Claro. Entonces, entre el tono y demás, hay que ir haciendo cosas. Seguimos con los puntos prácticos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Otras recomendaciones son: enséñales que un no es no y jamás uses la palabra niña como un insulto. Dale lecturas donde haya niñas y niños como protagonistas. Celebra su infancia y su masculinidad. Educar a un hijo feminista no significa borrar y desaparecer lo masculino. Antes bien, implica reconocer lo particular de los hombres, pero no enalteciendo las partes negativas de ello. Ya estamos por finalizar el programa en vivo del día de hoy, pero no se pierda la próxima semana en Temas de Familia. Vamos a hablar
de la familia y el lenguaje. ¿Se han fijado cómo en algunas familias se hablan más con groserías y lo hacen como hasta de manera casual? Es una forma de expresarse. En algunas otras familias los padres no hablan con groserías y cuando los hijos son quienes las emplean, pues los padres se sorprenden y no saben cómo manejarlo. Pero les cuento un dato importante que nos dicen los textos académicos, que forman parte las groserías de la naturaleza incluida en la naturaleza cerebral y además que a veces las groserías son útiles porque encierran emociones. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Y en caso que se dé este fenómeno en su casa, ¿cómo deben actuar si sus niños o niñas comienzan a usar groserías? ¿Se les deben prohibir? ¿De qué manera se puede pues emplear otro tipo de palabras altisonantes? De esto vamos a hablar la próxima semana. Ayúdenos con sus testimonios y con sus ejemplos. Y mientras vamos a ver un resumen de la segunda parte del programa. El machismo es un concepto acuñado en nuestro país, enaltecido en la época de oro del cine nacional. La referencia más directa son íconos como Infante, Negrete, Armendáriz. No hay un lugar en el mundo en donde no se practique la misma construcción de sometimiento y subordinación hacia las mujeres. Los hombres somos parte del problema, también podemos ser parte de la solución, solo si nos responsabilizamos de la manera como nos hemos construido. Y los lentes del género no son para todos, no son para todas. ¿Qué te refieres con eso? Aprender a mirar la vida desde esta perspectiva pareciera que es una invitación a firmar un contrato para vivir en conflicto permanente. Que a diferencia de las mujeres, los hombres no han dado ese paso en sus preguntas cotidianas, ¿no? Por eso los ves reticentes. Ya vas a empezar a llorar, ¿no? Que hay como una devaluación constante y se lo he oído a papás y a mamás que defienden la igualdad de derechos. Es muy común que uno le diga al otro, el último que llegue es vieja. Es decir, este niño ya interiorizó que su castigo por no poder competir frente al otro como masculino será ser o parecer una mujer. Niños y niñas tienen interiorizados los roles de género. Ya interiorizados. Y eso es gravísimo. El machismo es aquel sistema, aquellas prácticas que disminuyen a la mujer respecto al hombre, pero también a todo aquello asociado a la mujer. Que el machista en el fondo es un inseguro, violento, salvaje, que necesita algo que lo contenga, o alguien, o alguienes, ¿no? Que le dé una formación, porque si no, ¿quién lo hace? Arrogante, prepotente, con mal comportamiento, diría yo. Yo creo que es un hombre que se sabe dar a respetar respecto de su racionalidad y cómo la sabe manejar y su liderazgo de una manera humana. Pues es un ejemplo. El mejor poder es el mejor ejemplo. Cuando tiene poder quiere decir que para ayudar a la casa o a los vecinos o a alguien así que están rodeados uno de sus parientes. Yo creo que puede ser ya sea una persona que tiene influencia, que tiene, no sé, gente trabajando a su cargo, pero igual no tendría como que también el poder como de hacerlos menos, ¿no? No sé, si lo vemos del punto de, digamos, como que presidente, y no, pues él tiene poder, ¿no? Yo creo que el que sabe expresarse y manejar cualquier tipo de situación sin llegar a la arrogancia ni a la sumisión. Muchísimas gracias por estos comentarios y por todos los que hemos recibido a lo largo del programa. Vamos a escuchar dos voces más. Tengo por aquí a Gustavo, que él viene representando a una asociación. Recuérdanos cómo se llama. Una institución de asistencia privada formando a niños con valores IAP, que estamos registrados ante la JAPEN del Estado de México. ¿Y qué es lo que ven ahí al trabajar con los niños? El comportamiento de niños y niñas, ¿de qué manera se integran o qué es lo que más les preocupa? Bueno, nosotros como institución que trabajamos con niños, es un trato directo con los niños. Nos damos cuenta que el trato de los niños aprenden de lo que oyen y de lo que ven. Y retomando el tema que hablan ustedes ahorita de machismo infantil, creemos que los niños han tomado ese machismo de lo que han escuchado. Mencionaban ustedes frases de que los niños no lloran, las diferencias, que ese juguete es de niña. Entonces los niños han escuchado esas frases y son las que las llevan a la práctica. Igualmente en la vista, en lo que ven. Si ven machismo en su casa, pues es lo que lo llevan a la práctica. Nosotros como institución hemos entendido estos puntos de enseñanza, el oír y el ver.
Y trabajamos con niños enseñándoles a través de canciones que hablen de los valores, porque a mí me parece que el machismo infantil rompe con el valor del respeto, de la equidad, con varios valores fundamentales, pero me parece a mí que con el respeto, ¿no?, hacia otras personas. Entonces tratamos de enseñarle a través de cantos infantiles a los niños lo que son los valores, los buenos valores, la práctica de ellos. Igualmente tomando el otro punto de enseñanza que es la vista, ponemos videos educativos donde tratamos en los videos de enseñarles lo bueno que es practicar valores y lo malo que es no tener los valores, para que los niños a través de la vista puedan visualizar estos dos puntos, ¿no? Y les enfocamos lo bueno que es la práctica de los valores. Entonces, en la práctica con los niños nos damos cuenta que muchos niños han aprendido la práctica o el machismo de sus hogares, pero tratamos de por ejemplo, después eso. de que ven estos videos o estas canciones, los observan jugar y ven un resultado Claro distinto. que sí, no, o sea, hay un cambio totalmente, ¿no? El problema es que a veces en la institución, pues tratamos de, como institución de asistencia privada o asociación civil, tratamos de dar recuperar esos valores, ¿no? Pero el problema, como ustedes decían, ¿no?, a veces también es la sociedad, es el trabajo conjunto con los padres, ¿no? Porque se van a su casa y siguen en el mismo rol de enseñanza machista. Claro, pero ahí ya dejaron ustedes una semilla. Sí, dejamos nuestra semilla que esperamos en Dios que dé fruto. Gustavo. Claro que sí. Gracias. Y de Injuve tenemos aquí a Diana. Diana, Hola, cuéntanos ustedes de qué manera trabajan este tema. Bueno, nosotros tenemos centros de salud emocional, le llamamos centros Cuídate. En estos damos atención psicológica gratuita a jóvenes residentes de la Ciudad de México que tengan entre 12 y 29 años de edad. Trabajamos mediante una perspectiva de género en la cual buscamos pues la equidad. Es complicado porque estamos inmersos en 5 puntos distintos de la ciudad, pero son puntos muy estratégicos y muy complicados, ¿no? El centro más grande que tenemos está en el Deportivo Ingeniero Eduardo Molina. Es una zona muy complicada y nos hemos dado cuenta de que el machismo es un tema que no podemos dejar de lado, pero en ningún momento. Entonces, en este espacio también estamos haciendo grupos reflexivos para padres de familia, en los cuales se tratan diferentes temas y relacionados con los jóvenes, pero sobre todo intentamos sacarlos un poquito de esta zona de confort, a lo mejor quitarles un poquito el manual de género con el que nacimos bajo el brazo, y que los mismos padres de familia puedan fomentar dentro de su círculo familiar, que es nuestro primer contexto, una mejor adecuación, digamos, al medio y a conforme vamos creciendo como sociedad en este sentido. Muchas gracias, Diana. Y pues los datos para quien quiera acercarse a estos lugares, a estas 5 ubicaciones, los van a tener en pantalla y más adelante en redes sociales. Muy importante, claro que sí. Muchísimas gracias. Y bueno, Sandra, querías hacer algunos comentarios, me dijiste. Bueno, quería sugerir que con esta frase tan famosa de que nadie nos enseña a ser ni a madres ni padres, bueno, también tenemos la obligación de educarnos para seguir educando. Y ahora, afortunadamente, también hay mucha bibliografía para transformar nuestra mirada sobre lo que son los hombres y lo que son las mujeres, de manera incluso gratuita. Se pueden acercar a la Biblioteca Vasconcelos, donde con identificación les prestan hasta 3 libros por 3 semanas, y ahí hay una bibliografía importante. En internet pueden encontrar textos como el de Beno de Keiser, que si ustedes ponen en internet el riesgo de ser varón, hace un análisis sobre las consecuencias de educar de ser hombre de manera tradicional, y lo escribe de una manera muy didáctica. La UAM Xochimilco, creo que la Xochimilco, acaba de sacar un programa de radio que se llama Ni Príncipes ni Princesas, donde se leen textos infantiles, pero sobre todo se entrevista a niños y a niñas que hacen unos aportes interesantísimos. Es decir, los niños y las niñas nos enseñan también que podemos mirar al mundo de otra forma. Claro. Entonces, reeducarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. José Alfredo, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué tendríamos, nosotros qué responsabilidad tendríamos, qué tendríamos que hacer? Yo creo que habrá que asumir la responsabilidad social que tenemos a la hora de reconstruir y de dibujar los escenarios sociales. Si bien las nuevas plataformas virtuales nos permiten acceder desde la inmediatez y de manera más crítica a qué es lo que queremos reproducir, también hemos mirado cómo nos ha cobrado una factura difundir información errónea, incluyendo las mismas vidas. Entonces, asumir la responsabilidad de ser críticos
y de lo que estamos difundiendo, además de educar, con lo que estamos haciendo es algo que no podemos eludir. Los medios de comunicación forman los imaginarios culturales y desde ahí los podemos resignificar también. Oye, un poco criticar los anuncios, por ejemplo, ¿no? Justo te iba a decir, ¿Sí? los anuncios en la tele. Los anuncios, No, bueno. por ejemplo, los que proponen Productos de limpieza, productos ¿no? de limpieza y productos para ser más hombre, ¿no? Por ejemplo, hay muchos muy claros, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que tienen que ver con desodorantes o shampoos o cosas que te dicen, si te lo pones vas a ser más hombre, y todo el estereotipo que marcan, ¿no? Yo creo que en ese estricto sentido, las compañías, los corporativos difunden lo que la sociedad está dispuesta a consumir. Claro. Es decir, se hacen estudios para ver qué es lo que le puedo vender y en función de ello diseño una estrategia y una campaña publicitaria. Qué reveladoras campañas. Qué reveladoras campañas, pero hemos mirado incluso en las últimas semanas corporaciones importantísimas resignificar sus mensajes, hablando ahora de mujeres que si van juntas entonces son imparables. Si lo hemos podido posicionar como un discurso que no está de moda, pero que sí dignifica, entonces podemos atribuírselo a un logro de la reflexión, por supuesto, de la sociedad civil, por un lado, desde la academia y también desde la responsabilidad social que han terminado por asumir algunas corporaciones. Claro. Y que en ese sentido yo me preguntaría si a veces lo que yo digo suena muy romántico, porque a veces hablo muy lindo, pero digo, entonces, ¿cuál es la posibilidad? ¿La violencia entonces? No. Y en ese sentido mismo te diría que creo que en la medida que los padres, ¿verdad?, se comprometan, si hablamos de adolescentes, por ejemplo, que los escucho en un reggaetón, perreando, con un discurso en el que si yo llego y le digo, no hables así, eso no se dice, voy a cerrar la puerta con ese muchacho. Y entonces yo como padre o como adulto que quiero hacer algo, tengo que ser lo suficientemente inteligente emocionalmente hablando para saber cómo llegar a ese muchacho y poderlo sensibilizar. Y puede ser que me batee, pero contemplar todas estas posibilidades. Por eso hablo tanto del tema de la salud mental. Me parece que esta es la tarea que tenemos pendiente, porque salud mental tendría que ver con un balance en diferentes áreas. Y en la medida que aprendamos a ver integralmente, creo que las cosas van a mejorar. Por otro lado, no quisiera dejar pasar la oportunidad, Cristi, este es nuestro 8º año que hacemos nuestro ciclo de conferencias para padres. Es un evento gratuito, completamente gratuito. Es un evento masivo. Este año el Colegio Justo Sierra nos hace a favor de abrir las puertas de San Mateo. Es un colegio hermoso, muy grande. Tenemos capacidad de para 1000 y tantas personas. Y también la Iglesia Santa Rosa de Lima. Este año nuestro ciclo se llama ¿Cuándo proteger, cuándo guiar y cuándo acompañar a tus hijos?, ¿no? Pensando en que es un proceso donde al principio sí proteges, después guías y después nada más acompañas, así ya de lejecitos. Nos va a acompañar Rosa Barocio, que es una conocida conferencista muy y linda, la queremos mucho. de acá. Y Izcalti va a dar una serie de talleres, conferencias simultáneamente, ojalá la gente se pueda inscribir. Estamos www.izcalti.com, ahí está el registro. Claro. Y estamos haciendo un poco de investigación, entonces hay una encuesta ahí, algo larguita. Ojalá la gente nos ayude a hacer investigación para población mexicana sobre la crianza y los hijos. Claro que sí, muchísimas gracias. Y bueno, permitimos que esto haga la promoción porque es gratuita. Acuérdense que tiene que ser, si no nos los permiten. Pero bueno, regresando a los ejemplos, Sandra, ¿qué otros ejemplos en la práctica podríamos decir que tenemos que hacer? O sea, cosas como muy cotidianas en las que nos equivocamos papás y mamás. Una distribución equitativa en el trabajo del hogar, ¿no? Y si no lo tenemos interiorizado, hacer un calendario de actividades, tan fácil como poner de lunes a domingo, quién pone la mesa, quién lava cuéntanos trastes. que tú lo haces, porque eso le gusta mucho a nuestro público. Es que nuestro público nos pregunta mucho, pero lo que ellos dicen, ellos lo hacen, ¿verdad, Sandino? Nos preguntan a cada rato. Les va a gustar mucho saber que tú sí lo aplicas y cómo te ha funcionado. Bueno, yo les comentaba que yo tengo 3 hijos varones y que hago un calendario mensual, y en ese calendario mensual va día por día lo que se hace y lo que pueden hacer respecto a su edad, ¿no? El menor tiene 7 años y entonces lo que puede hacer es distinto a lo que pueden hacer sus hermanos. ¿Qué se puede hacer? Poner la mesa, lavar los trastes,
volverlos a guardar, los fines de semana poner la lavadora, recoger la ropa, doblarla, acomodarla en los closets, ¿no? Ahí las familias tienen que ver cómo hay una distribución de tareas e irlos turnando para que nadie se aburra en su trabajo, porque además no es justo para quien se queda en casa, que dicen se queda en casa y es lo único que hace. Bueno, pues esa tarea cotidiana es constante. Hacer la ensalada, pelar las verduras. Oye, por ejemplo, nos comentabas algo que se me hace muy interesante porque es con lo que se van a enfrentar si hacen este tipo de ejercicios. Por ejemplo, decías que hay veces que la ensalada que le tocó hacer a uno pues no le gusta a los otros. Y entonces, ¿tú qué les dices? Pues ya la harás ya tú, te tocará a ti, igual como se dobla la ropa, o sea, es uno responsable de sus tareas respecto al otro, y cuando uno habla de respeto y de humanidad y todos estos valores que nos gusta fomentar, es porque estamos pensándonos individual, pero con el otro, y siempre es con el otro. Oigan, y por ejemplo, otro ejemplo que quiero que me ayuden, porque creo que también marca mucho, en el momento de elegir las profesiones. O sea, también hay un discurso ahí atrás, ¿no? No, mi vida, pero ¿cómo es esa para ti? ¿No? Sí. O sea, si tú ya te vas a casar, ¿ya para qué estudias? ¿No? O no, o sabes que tú no vas a tener que mantener a una familia, tu hermano sí. O por vas ejemplo, a ser madre, ¿cómo vas a ser médico cirujano de emergencias? Exacto, ¿no? ¿Cómo vas a ser médico? O de repente también, por ejemplo, no nos alcanza más que para uno y va a ser tu hermano. ¿Eso nos puedes decir algo de eso? Bueno, aquí en la Ciudad de México todavía tenemos una escuela que oficialmente se llama Escuela Normal para Educadoras de Jardín de Niños. Solo el nombre nos dice muchas cosas, ¿no? Que el cuidado, que la crianza es responsabilidad de ellas. Vas a preescolares, vas a Jardín de Niños y encuentras educadoras. Primero y segundo grado de primaria y hay mujeres. Los maestros empiezan a figurar por ahí de tercero. Y es que lo que empieza siendo un pensamiento termina por ser una institución frente a la que hay que tener cuidado. Oigan, ¿qué creen? Se nos acabó el tiempo, no lo puedo creer. De repente ahorita me están diciendo, Cris, ya son 40 segundos. Oigan, muchas gracias, gracias. De veras, qué rico programa. Haremos el que dicen por ahí de que es el feminista, de las mujeres. Las hijas. Por ahí lo tenemos pendiente, ya lo está apuntando la producción. Gracias a todos, gracias al público que estuvo aquí, gracias a ti, que está siempre al otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias a ustedes cuatro, mi Sandy. Gracias, Cris. Sí. Y bueno, yo soy Cristina Jáuregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza, que la próxima semana el tema tiene mucho que ver con el tema del día de hoy, del lenguaje. Hasta luego.